Parte 9. Hice los trámites y reservaciones en el Capitán de Caro, un buque legendario que hacía en una noche y media el trayecto de Barranquilla a Magangué. Luego proseguiríamos en lancha de motor por el río San Jorge y el caño idílico de La Mojana hasta nuestro destino. Con tal de irnos de aquí, aunque sea para el infierno, exclamó mi madre, que siempre desconfió del prestigio babilónico de Sucre. No se debe dejar un marido solo en un pueblo como ese. Tanta prisa nos impuso que desde 3 días antes del viaje dormíamos por los suelos, pues ya habíamos rematado las camas y cuantos muebles pudimos vender. Todo lo demás estaba dentro de los cajones, y la plata de los pasajes asegurada en algún escondrijo de mi madre, bien contada y 1000 veces vuelta a contar. El empleado que me atendió en las oficinas del buque era tan seductor que no tuve que apretar las quijadas para entenderme con él. Tengo la seguridad absoluta de que anoté al pie de la letra las tarifas que él me dictó con la dicción clara y relamida de los caribes serviciales. Lo que más me alegró, y olvidé menos, fue que hasta los 12 años se pagaba solo la mitad de la tarifa ordinaria, es decir, todos los hijos menos yo. Sobre esa base mi madre puso aparte el dinero del viaje y se gastó hasta el último céntimo en desmontar la casa. El viernes fui a comprar los pasajes y el empleado me recibió con la sorpresa de que los menores de 12 años no tenían un descuento de la mitad, sino solo del 30%, lo cual hacía una diferencia insalvable para nosotros. Alegaba que yo había anotado mal, pues los datos estaban impresos en una tablilla oficial que puso ante mis ojos. Volví a mi casa atribulado y mi madre no hizo ningún comentario, sino que se puso el vestido con que había guardado el luto a su padre y nos fuimos a la agencia fluvial. Quiso ser justa. Alguien se había equivocado, y bien podía ser su hijo, pero eso no importaba. El hecho era que no teníamos más dinero. El agente le explicó que no había nada que hacer. Dese cuenta, señora, le dijo. No es que uno quiera o no quiera servirle, es el reglamento de una empresa seria, que no puede manejarse como una veleta. Pero si son unos niños, dijo mi madre, y me señaló a mí como ejemplo. Imagínese, el mayor es este, y tiene apenas 12 años, y señaló con la mano. Son así de grandes. No era cuestión de estatura, alegó el agente, sino de edad. Nadie pagaba menos, salvo los recién nacidos que viajaban gratis. Mi madre buscó cielos más altos. ¿Con quién hay que hablar para que esto se arregle? El empleado no alcanzó a contestar. El gerente, un hombre mayor y de un vientre maternal, se asomó a la puerta de la oficina en mitad del alegato y el empleado se puso de pie al verlo. Era inmenso, de aspecto respetable, y su autoridad, aun en mangas de camisa y ensopado de sudor, era más que evidente. Escuchó a mi madre con atención y le respondió con una voz tranquila que una decisión como aquella solo era posible con una reforma de los reglamentos en la asamblea de socios. Créame que lo siento mucho, concluyó. Mi madre sintió el soplo del poder y refinó su argumento. Usted tiene razón, señor, dijo, pero el problema es que su empleado no se lo explicó bien a mi hijo, o mi hijo lo entendió mal, y yo procedí sobre este error. Ahora tengo todo empacado y listo para embarcar. Estamos durmiendo en el santo suelo. La plata del mercado nos alcanza hasta hoy. El lunes entregó la casa a los nuevos inquilinos. Se dio cuenta de que los empleados del salón la escuchaban con un gran interés y entonces se dirigió a ellos. ¿Qué puede significar eso para una empresa tan importante? Y sin esperar respuesta le preguntó al gerente, mirándolo directo a los ojos. ¿Usted cree en Dios? El gerente se ofuscó. La oficina entera estaba en vilo por un silencio demasiado largo. Entonces mi madre se estiró en el asiento, junto a las rodillas que empezaban a temblarle. Apretó la cartera en el regazo con las 2 manos, dijo con una determinación propia de sus grandes causas. Pues de aquí no me muevo mientras no me lo resuelvan. El gerente quedó pasmado, y todo el personal suspendió el trabajo para mirar a mi madre. Estaba impasible, con la nariz afilada, pálida y perlada de sudor. Se había quitado el luto de su padre, pero lo había asumido en aquel momento porque le pareció el vestido más propio para aquella diligencia. El gerente no volvió a mirarla, sino que miró a sus empleados sin saber qué hacer y al final exclamó para todos. Esto no tiene precedentes. Mi madre no pestañeó. Tenía las lágrimas atoradas en la garganta, pero tuve que resistir porque habría quedado muy mal. Me contó. Entonces el gerente le pidió al empleado que le llevara los documentos a su oficina. Este lo hizo. Y a los 5 minutos volvió a salir, regañado y furioso, pero con todos los tiquetes en regla para viajar. La semana siguiente desembarcamos en la población de Sucre, como si hubiéramos nacido allí. Debía tener unas 16.000 habitantes. 16.000 habitantes, como tantos municipios del país en aquellos tiempos, y todos se conocían.
no tanto por su nombre como por sus vidas secretas. No solo el pueblo, sino la región entera era un piélago de aguas mansas que cambiaban de colores por los mantos de flores que las cubrían según la época, según el lugar y según nuestro propio estado de ánimo. Su esplendor recordaba el de los remansos del sueño del sudeste asiático. Durante los muchos años en que la familia vivió allí, no hubo un solo automóvil. Habría sido inútiles, pues las calles rectas de tierra aplanada parecían tiradas a cordel para los pies descalzos, y muchas casas tenían en las colinas su muelle privado, con las canoas domésticas para el transporte local. Mi primera emoción fue la de una libertad inconcebible. Todo lo que a los niños nos había faltado, o lo que habíamos añorado, se nos puso de pronto al alcance de la mano. Cada quien comía cuando tenía hambre, o dormía a cualquier hora, y no era fácil ocuparse de nadie, pues a pesar del rigor de sus leyes, los adultos andaban tan embolatados en su tiempo personal que no les alcanzaba para ocuparse ni de ellos mismos. La única condición de seguridad para los niños fue que aprendieran a nadar antes de caminar, pues el pueblo estaba dividido en dos por un caño de aguas oscuras que servía al mismo tiempo de acueducto y albañal. Los echaban desde el primer año por los balcones de las cocinas, primero con salvavidas para que le perdieran el miedo al agua y después sin salvavidas para que le perdieran el respeto a la muerte. Años después, mi hermano Jaime y mi hermana Ligia, que sobrevivieron a los riesgos iniciáticos, se lucieron en campeonatos infantiles de natación. Lo que me convirtió a Sucre en una población inolvidable fue el sentimiento de libertad con que nos movíamos los niños en la calle. En 2 o 3 semanas sabíamos quién vivía en cada casa y nos comportábamos en ellas como conocidos de siempre. Las costumbres sociales, simplificadas por el uso, eran las de una vida moderna dentro de una cultura feudal. Los ricos, ganaderos industriales del azúcar, en la plaza mayor y los pobres donde pudieran. Para la administración eclesiástica era un territorio de misiones con jurisdicción y mando en un vasto imperio lacustre. En el centro de aquel mundo, la iglesia parroquial, en la plaza mayor de Sucre, era una versión de bolsillo de la catedral de Colonia, copiada de memoria por un párroco español doblado de arquitecto. El manejo del poder era inmediato y absoluto. Todas las noches después del rosario daban en la torre de la iglesia las campanadas correspondientes a la calificación moral de la película anunciada en el cine contiguo, de acuerdo con el catálogo de la Oficina Católica para el Cine. Un misionario de turno, sentado en la puerta de su despacho, vigilaba el ingreso al teatro desde la acera enfrente para sancionar a los infractores. Mi gran frustración fue por la edad en que llega a Sucre. Me faltaban todavía 3 meses para cruzar la línea fatídica a los 13 años. Y en la casa ya no me soportaban como niño, pero tampoco me reconocían como adulto. Y en aquel limbo de la edad terminé por ser el único de los hermanos que no aprendió a nadar. No sabían si sentarme en la mesa de los pequeños o en la de los grandes. Las mujeres del servicio no se cambiaban la ropa delante de mí, ni con las luces apagadas, pero una de ellas durmió desnuda varias veces en mi cama sin perturbarme el sueño. No había tenido tiempo de saciarme con aquel desafuero del libre albedrío cuando tuve que volver a Barranquilla, en enero del año siguiente, para empezar el bachillerato, porque en Sucre no había un colegio bastante para las calificaciones excelentes del maestro Casalines. Al cabo de largas discusiones y consultas, con muy escasa participación mía, mis padres se decidieron por el Colegio San José de la Compañía de Jesús en Barranquilla. No me explico dónde sacaron tantos recursos en tan pocos meses, si la farmacia y el consultorio homeopático están todavía por verse. Mi madre dio siempre una razón que no requería pruebas. Dios es muy grande. En los gastos de la mudanza debía de estar prevista la instalación y el sostén de la familia, pero no mis avíos de colegio. De no tener sino un par de zapatos rotos y una muda de ropa que usaba mientras me lavaban la otra, mi madre me equipó de ropa nueva con un baúl del tamaño de un catafalco, sin prever que en 6 meses ya habría crecido una cuarta. Fue también ella quien decidió por su cuenta que empezara a usar los pantalones largos, contra la disposición social, acatada por mi padre, de que no podían llevarse mientras no se empezaba a cambiar la voz. La verdad es que en las discusiones sobre la educación de cada hijo me sostuvo siempre la ilusión de que papá, en una de sus rabias homéricas, decretara que ninguno de nosotros volviera al colegio. No era posible. Él mismo fue un autodidacta por la fuerza mayor de su pobreza, y su padre estaba inspirado por la moral de acero de don Fernando VII, que proclamaba la enseñanza individual en casa para preservar la integridad de la familia. Yo le temía al colegio como a un calabozo. Me espantaba la sola idea de vivir sometido al régimen de una campana.
pero también era mi única posibilidad de gozar de mi vida libre desde los 13 años, en buenas relaciones con la familia, pero lejos de su orden, de su entusiasmo demográfico, de sus días azarosos, y leyendo sin tomar aliento hasta donde me alcanzara la luz. Mi único argumento contra el Colegio San José, uno de los más exigentes y costosos del Caribe, era su disciplina marcial. Pero mi madre me paró con un alfil. Allí se hacen los gobernadores. Cuando ya no hubo retroceso posible, mi padre se lavó las manos. Conste que yo no dije ni que sí ni que no. Él habría preferido el colegio americano para que aprendiera inglés, pero mi madre lo descartó con la razón más viciada de que era un cubil de luteranos. Hoy tengo que admitir, en honor de mi padre, que una de las fallas de mi vida de escritor ha sido no hablar inglés. Volver a Barranquilla, desde el puente del mismo Capitán de Caro, en que habíamos viajado 3 meses antes, me turbó el corazón como si hubiera presentido que regresaba solo a la vida real. Por fortuna, mis padres me habían hecho arreglos de alojamiento y comida con mi primo José María Valdeblanques y su esposa Hortensia, jóvenes y simpáticos, que compartieron conmigo su vida pasible en un salón sencillo, un dormitorio y un patiecito empedrado que siempre estaba en sombras por la ropa puesta a secar en alambres. Dormía en el cuarto con su niña de 6 meses. Yo dormía en el sofá de la sala, que de noche se transformaba en cama. El Colegio San José estaba a unas 6 cuadras, en un parque de almendros, donde había estado el cementerio más antiguo de la ciudad y todavía se encontraban huesecillos sueltos y piltrafas de ropa muerta a ras del empedrado. El día en que entré al patio principal había una ceremonia del primer año, con el uniforme dominical de pantalones blancos y saco de paño azul, y no pude reprimir el terror de que ellos supieran todo lo que yo ignoraba. Pero pronto me di cuenta de que estaban tan crudos y asustados como yo, ante las incertidumbres del porvenir. Un fantasma personal fue el hermano Pedro Reyes, prefecto de la división elemental, quien se empeñó en convencer a los superiores del colegio de que yo no estaba preparado para el bachillerato. Se convirtió en una conduerma que me salía al paso en los lugares menos pensados y me hacía exámenes instantáneos con emboscadas diabólicas. ¿Crees que Dios puede hacer una piedra tan pesada que no la pueda cargar? Me preguntaba sin tiempo para pensar. O esta otra trampa maldita. Si le pusiéramos al ecuador un cinturón de oro de 50 centímetros de espesor, ¿cuánto aumentaría el peso de la tierra? No atinaba ni en una, aunque supiera las respuestas, porque la lengua me trastabillaba de pavor como en mi primer día en el teléfono. Era un terror fundado porque el hermano Reyes tenía razón. Yo no estaba preparado para el bachillerato, pero no podía renunciar a la suerte de que me hubieran recibido sin examen. Temblaba solo de verlo. Algunos compañeros le daban interpretaciones maliciosas al asedio, pero no tuve motivos para pensarlo. Además, la conciencia me ayudaba porque mi primer examen oral lo aprobé sin oposición cuando recité como agua corriente a Fray Luis de León y dibujé en el tablero con tizas de colores un Cristo que parecía en carne viva. El tribunal quedó tan complacido que sirvió también de la aritmética y la historia patria. El problema con el hermano Reyes se arregló porque en Semana Santa necesitó unos dibujos para su clase de botánica y se los hice sin parpadear. No solo desistió de su asedio, sino que a veces se entretenía en los recreos para enseñarme las respuestas bien fundadas de las preguntas que no había podido contestarle, o de algunas más raras que luego aparecían como por casualidad en los exámenes siguientes de mi primer año. Sin embargo, cada vez que me encontraba en grupo, se burlaba muerto de risa de que yo era el único de tercero elemental al que le iba bien en el bachillerato. Hoy me doy cuenta de que tenía razón, sobre todo por la ortografía, que fue mi calvario a todo lo largo de mis estudios, y sigue asustando a los correctores de mis originales. Los más benévolos se consuelan con creer que son torpezas de mecanógrafo. Un alivio en mis sobresaltos fue el nombramiento del pintor y escritor Héctor Rojas Erazo en la cátedra de dibujo. Debía tener unos 20 años. Entró en el aula acompañado por el padre prefecto, y su saludo resonó como un portazo en el bochorno de las 3 de la tarde. Tenía la belleza y la elegancia fácil de un artista de cine, con una chaqueta de pelo de camello muy ceñida y con botones dorados, chaleco de fantasía y una corbata de seda estampada. Pero lo más insólito era el sombrero melón con 30 grados a la sombra. Era tan alto como el dintel, de modo que debía inclinarse para dibujar en el tablero.
A su lado, el padre prefecto parecía abandonado de la mano de Dios. De entrada se vio que no tenía método ni paciencia para la enseñanza, pero su humor malicioso nos mantenía en vilo, como nos asombraban los dibujos magistrales que pintaban el tablero con tizas de colores. No duró más de 3 meses en la cátedra. Nunca supimos por qué, pero era presumible que su pedagogía mundana no se compadeciera con el orden mental de la Compañía de Jesús. Desde mis comienzos en el colegio gané fama de poeta. Primero por la facilidad con que me aprendía a memoria y recitaba a voz en cuello los poemas de clásicos y románticos españoles de los libros de texto, y después por las sátiras en versos rimados que dedicaba a mis compañeros de clase en la revista del colegio. No los habría escrito o les habría prestado un poco más de atención si hubiera imaginado que iban a merecer la gloria de la letra impresa, pues en realidad eran sátiras amables que circulaban en papelitos furtivos en las aulas soporíferas de las 2 de la tarde. El padre Luis Posada, prefecto de la segunda división, capturó uno, lo leyó con ceño adusto y me soltó la reprimenda de rigor, pero se lo guardó en el bolsillo. El padre, Arturo Mejía, me citó entonces en su oficina para proponerme que las sátiras decomisadas se publicaran en la revista Juventud, órgano oficial de los alumnos del colegio. Mi reacción inmediata fue un retortijón de sorpresa, vergüenza y felicidad, que resolví con un rechazo nada convincente. Son bobadas mías. El padre Mejía tomó nota de la respuesta y publicó los versos con ese título, Bobadas mías, y con la firma de Gavito, en el número siguiente de la revista y con la autorización de las víctimas. En 2 números sucesivos tuve que publicar otra serie a petición de mis compañeros de clase, de modo que esos versos infantiles, quiera o no, son en rigor mi ópera prima. El vicio de leer, lo que me cayera en las manos, ocupaba mi tiempo libre y casi todo el de las clases. Podía recitar poemas completos del repertorio popular que entonces eran de uso corriente en Colombia y los más hermosos del siglo de oro y el romanticismo españoles, muchos de ellos aprendidos en los mismos textos del colegio. Estos conocimientos extemporáneos a mi edad exasperaban a los maestros, pues cada vez que me hacían en clase alguna pregunta mortal les contestaba con una cita literaria o alguna idea libresca que ellos no estaban en condiciones de evaluar. El padre Mejía lo dijo, es un niño redicho, por no decir insoportable. Nunca tuve que forzar la memoria, pues los poemas y algunos trozos de buena prosa clásica se me quedaban grabados en 3 o 4 relecturas. El primer estilógrafo que tuve se lo gané al padre prefecto porque le recité sin tropiezo las 57 décimas del Vértigo de Gaspar Núñez de Arce. Leían las clases con el libro abierto sobre las rodillas y con tal descaro que me imponía solo parecía posible por la complicidad de los maestros. Lo único que no logré con mis marrullerías bien rimadas fue que me perdonaran la misa diaria a las 7 de la mañana. Además de escribir mis bobadas, hacía de solista en el coro. Dibujaba caricaturas de burla, recitaba poemas en las sesiones solemnes y tantas cosas más fuera de horas y lugar que nadie entendía a qué horas estudiaba. La razón era la más simple, no estudiaba. En medio de tanto dinamismo superfluo, todavía no entiendo por qué los maestros se ocupaban tanto de mí sin dar voces de escándalo por mi mala ortografía. Al contrario de mi madre, que le escondía a papá algunas de mis cartas para mantenerlo vivo y otras me las devolvía corregidas y a veces con sus parabienes por ciertos progresos gramaticales y el buen uso de las palabras. Pero al cabo de 2 años no hubo mejoras a la vista. Hoy mi problema sigue siendo el mismo. Nunca puedo entender por qué se admiten letras mudas o 2 letras distintas en el mismo sonido y tantas otras normas ociosas. Fue así como me descubrí una vocación que me iba a acompañar toda la vida, el gusto de conversar con alumnos mayores que yo. Aún hoy, en reuniones de jóvenes que podrían ser mis nietos, tengo que hacer un esfuerzo para no sentirme menor que ellos. Así me hice amigo de 2 condiscípulos mayores que más tarde fueron mis compañeros en trechos históricos de mi vida. El uno era Juan B. Fernández, hijo de uno de los 3 fundadores y propietarios del periódico El Heraldo, en Barranquilla, donde hice mis primeros chapuzones de prensa y donde él se formó desde sus primeras letras hasta la dirección general. El otro era Enrique Escopel,
hijo de un fotógrafo cubano legendario en la ciudad y el mismo reportero gráfico. Sin embargo, mi gratitud con él no fue tanto por nuestros trabajos comunes en la prensa, sino por su oficio de curtidor de pieles salvajes que exportaba para medio mundo. En alguno de mis primeros viajes al exterior, me regaló la un caimán de 3 metros de largo. Esta piel cuesta un dineral, me dijo sin dramatismos, pero te aconsejo que no la vendas mientras no sientas que te vas a morir de hambre. Todavía me pregunto hasta qué punto el sabio Quinque Scopel sabía que estaba dándome un amuleto eterno, pues en realidad habría tenido que venderla muchas veces en mis años de fáminas recurrentes. Sin embargo, todavía la conservo, polvorienta y casi petrificada, porque desde que la llevo en la maleta por el mundo entero, no volvió a faltarme un centavo para comer. Los maestros jesuitas, tan severos en clases, eran distintos en los recreos, donde nos enseñaban lo que no decían dentro y se desahogaban con lo que en realidad hubieran querido enseñar. Hasta donde era posible a mi edad, creo recordar que esa diferencia se notaba demasiado y nos ayudaba más. El padre Luis Posada, un cachaco, muy joven de mentalidad progresista, que trabajó muchos años en sectores sindicales, tenía un archivo de tarjetas con toda clase de pistas enciclopédicas, comprimidas en especial sobre libros y autores. El padre Ignacio Saldívar era un vasco montañés que seguía frecuentando en Cartagena hasta su buena vejez en el convento de San Pedro Claver. El padre Eduardo Núñez tenía ya muy avanzada una historia monumental de la literatura colombiana, de cuya suerte nunca tuve noticia. El viejo padre, Manuel Hidalgo, maestro de canto, ya muy mayor, detectaba las vocaciones por su cuenta y se permitía incursiones en músicas paganas que no estaban previstas. Con el padre Pies Chacón, el rector, tuve algunas charlas casuales y de ellas me quedó la certidumbre de que me veía como un adulto, no solo por los temas que se planteaban, sino por sus explicaciones atrevidas. En mi vida fui decisivo para clarificar la concepción sobre el cielo y el infierno, que no lograba conciliar con los datos del catecismo por simples obstáculos geográficos. Contra esos dogmas el rector me alivió con sus ideas audaces. El cielo era, sin más complicaciones teológicas, la presencia de Dios. El infierno, por supuesto, era lo contrario. Pero en 2 ocasiones me confesó su problema de que, de todos modos, en el infierno había fuego, pero no lograba explicarlo. Más por esas lecciones en los recreos que por las clases formales terminó el año con el pecho acorazado de medallas. Mis primeras vacaciones en Sucre empezaron un domingo a las 4 de la tarde en un muelle adornado con guirnaldas y globos de colores y una plaza convertida en una bazar de Pascua. No vi en pise tierra firme una muchacha muy bella, rubia, y una espontaneidad abrumadora se colgó en mi cuello y me sofocó a besos. Era mi hermana Carmen Rosa, la hija de mi papá antes de su matrimonio, que había ido a pasar una temporada con su familia desconocida. También llegó en esa ocasión otro hijo de papá, Abelardo, un buen sastre de oficio que instaló su taller a un lado de la Plaza Mayor y fue mi maestro de vida en la pubertad. La casa nueva y recién amueblada tenía un aire de fiesta y un hermano nuevo, Jaime, nacido en mayo, bajo el buen signo de Géminis y además 6mesino. No lo supe hasta la llegada, pues los padres parecían resueltos a moderar los nacimientos anuales. Pero mi madre se apresuró a explicarme que aquel era un tributo a Santa Rita por la prosperidad que había entrado en la casa. Estaba rejuvenecida y alegre, más cantora que siempre, y papá flotaba en un aire de buen humor con el consultorio repleto y la farmacia bien surtida, sobre todo los domingos en que llegaban los pacientes de los montes vecinos. No se supo nunca que aquella afluencia obedecía en efecto a su fama de buen curador, aunque la gente del campo no se le atribuía las virtudes homeopáticas de sus globulitos de azúcar y sus aguas prodigiosas, sino a sus buenas artes de brujo. Sucre estaba mejor que en el recuerdo, por la tradición de que en las fiestas de Navidad la población se dividía en sus 2 grandes barrios, Zulia al sur y Congobeo al norte. Aparte de otros desafíos secundarios, se establecía un concurso de carrozas alegóricas que representaban en torneos artísticos la rivalidad histórica de los barrios. En la Nochebuena por fin se concentraban en la plaza principal en medio de grandes controversias y el público decía cuál de los 2 barrios era el vencedor del año. Carmen Rosa contribuyó desde su llegada
a un nuevo esplendor de la Pascua. Era moderna y coqueta, y se hizo la dueña de los bailes con una cauda de pretendientes alborotados. Mi madre, tan celosa de sus hijas, no lo era con ella, y por el contrario le facilitaba los noviazgos que introdujeron una nota insólita en la casa. Fue una relación de cómplices, como nunca la tuvo mi madre con sus propias hijas. Abelardo, por su parte, resolvió su vida de otro modo, en un taller de un solo espacio dividido por un cancel. Como sastre le fue bien, pero no tan bien como le fue con su parsimonia de garañón, pues más era el tiempo que se le iba bien acompañado en la cama detrás del cancel que solo y aburrido en la máquina de coser. Mi padre tuvo en aquellas vacaciones la rara idea de prepararme para los negocios, por si acaso, me advirtió. Lo primero fue enseñarme a cobrar a domicilio las deudas de la farmacia. Un día de esos me mandó a cobrar varias de la hora, un burdel sin prejuicios en las afueras del pueblo. Me asomé por la puerta entreabierta de un cuarto que daba a la calle y vi a una de las mujeres de la casa durmiendo la siesta en una cama de viento, descalza y con una combinación que no alcanzaba a taparle los mulos. Antes de que le hablara, se sentó en la cama, me miró adormilada y me preguntó qué quería. Le dije que llevaba un recado a mi padre para don Eligio Molina, el propietario. Pero en vez de orientarme me ordenó que entrara y pusiera la tranca en la puerta y me hizo con el índice una señal que me lo dijo todo. Ven acá. Allá fui. Y a medida que me acercaba su respiración afanada iba llenando el cuarto como una creciente de río, hasta que pudo agarrarme el brazo con la mano derecha y me deslizó la izquierda dentro de la bragueta. Sentí un terror delicioso. Así que tú eres el hijo del doctor de los globulitos, me dijo, mientras me toqueaba por dentro del pantalón, con 5 dedos ágiles que se sentían como si fueran 10. Me quitó el pantalón sin dejar de susurrarme palabras tibias en el oído. Se sacó la combinación por la cabeza y se tendió boca arriba en la cama con solo el calzón de flores coloradas. Ese si me lo quitas tú, me dijo, es tu deber de hombre. Le zafé la jareta, pero en la prisa no pude quitárselo, y tuvo que ayudarme con las piernas bien estiradas y un movimiento rápido de nadadora. Después me levantó en vilo por los sobacos y me puso encima de ella al modo académico del misionero. El resto lo hizo de su cuenta, hasta que me morí solo encima de ella, chapaleando en la sopa de cebollas de sus muslos de potranca. Se reposó en silencio, de medio lado, mirándome fijo a los ojos, y yo le sostenía la mirada con la ilusión de volver a empezar, ahora sin susto y con más tiempo. De pronto me dijo que no me cobraba los 2 pesos de su servicio porque yo no iba preparado. Luego se tendió boca arriba y me escrutó la cara. Además, me dijo, eres el hermano juicioso de Luis Enrique, ¿no es cierto? Tienen la misma voz. Tuve la inocencia de preguntarle por qué lo conocía. No seas bobo, se rió ella, si hasta tengo aquí un calzoncillo suyo que le tuve que lavar la última vez. Me pareció una exageración por la edad de mi hermano, pero cuando me lo mostró me di cuenta de que era cierto. Luego saltó desnuda a la cama con una gracia de ballet y mientras se vestía me explicó que en la puerta siguiente de la casa, a la izquierda, estaba don Eligio Molina. Por fin me preguntó. Es tu primera vez, ¿no es cierto? El corazón me dio un salto. ¿Qué va? Le mentí. Llevo ya como 7. De todos modos, dijo ella con un gesto de ironía, deberías decirle a tu hermano que te enseñe un poquito. El estreno me dio un impulso vital. Las vacaciones eran de diciembre a febrero y me pregunté cuántas veces 2 pesos debería conseguir para volver con ella. Mi hermano Luis Enrique, que ya era un veterano del cuerpo, me reventaba de risa porque alguien de nuestra edad tuviera que pagar por algo que hacían 2 al mismo tiempo y los hacía felices a ambos. Dentro del espíritu feudal de la Mojana, los señores de la tierra se complacían en estrenar a las vírgenes de sus feudos, y después de unas cuantas noches de mal uso, las dejaban a merced de su suerte. Había para escoger entre las que salían a casarnos en la plaza después de los bailes. Sin embargo, todavía en aquellas vacaciones me causaban el mismo miedo que el teléfono y las veía pasar como nubes en el agua. No tenía un instante de sosiego por la desolación que me dejó en el cuerpo mi primera aventura casual. Todavía hoy no creo que sea exagerado creer que esa fuera la causa del ríspido estado de ánimo con que regresé al colegio y obnubilado por completo por un disparate genial.
del poeta bogotano don José Manuel Marroquín, que enloquecía al auditorio desde la primera estrofa. Ahora que los ladros perran, ahora que los cantos gallan, ahora que al bando la toca las altas suenas campanan, y que los rebuznos burran, y que los gorjeos pajarán, y que los silbos serenan, y que los gruños marranan, y que la aurorada rosa los extensos doros campa, perlando líquidas, viertas, cual yo, lágrimo de ramas, y friando de tirito, si bien él abraza almada, vengo a suspirar mis lanzos, ventano de tus debajas. No solo introducía el desorden por donde pasaba recitando las ristras interminables del poema, sino que aprendí a hablar con la fluidez de un nativo de quién sabe dónde. Me sucedía con frecuencia. Contestaba cualquier cosa, pero casi siempre era tan extraña o divertida que los maestros se escabullían. Alguien debió inquietarse por mi salud mental, cuando le di en un examen una respuesta acertada, pero indescifrable al primer golpe. No recuerdo que hubiera algo de mala fe en esas bromas fáciles que a todos divertían. Me llamó la atención que los curas me hablaban como si hubieran perdido la razón, y yo les seguía la corriente. Otro motivo de alarma fue que inventé parodias de los corales sacros con letras paganas que por fortuna nadie entendió. Mi acudiente, de acuerdo con mis padres, me llevó con un especialista que me hizo un examen agotador pero muy divertido, porque además de su rapidez mental tenía una simpatía personal y un método irresistibles. Me hizo leer una cartilla con frases enrevesadas que yo debía enderezar. Lo hizo con tanto entusiasmo que el médico no resistió la tentación de inmiscuirse en mi juego, y se nos ocurrieron pruebas tan ingeniosas que tomó notas para incorporarlas a sus exámenes futuros. Al término de indagatoria minuciosa de mis costumbres, me preguntó cuántas veces me masturbaba. Le contesté lo primero que se me ocurrió. Nunca me había atrevido. No me creyó, pero me comentó, como al descuido, que el miedo era un factor negativo para la salud sexual, y su misma incredulidad me pareció más bien una incitación. Me pareció un hombre estupendo, al que quise ver de adulto cuando ya era periodista en el Heraldo, para que me contara las conclusiones privadas que había sacado a mi examen, y lo único que supe fue que se había mudado a los Estados Unidos desde hacía años. Uno de sus antiguos compañeros fue más explícito y me dijo con un gran afecto que no tenía nada de raro que estuviera en un manicomio de Chicago, porque siempre le pareció peor que sus pacientes. El diagnóstico fue una fatiga nerviosa agravada por el leer después de las comidas. Me recomendó un reposo absoluto de 2 horas durante la digestión y una actividad física más fuerte que los deportes de rigor. Todavía me sorprende la seriedad con que mis padres y maestros tomaron sus órdenes. Me reglamentaron las lecturas y más de una vez me quitaron el libro cuando me encontraran leyendo en clase por debajo del pupitre. Me dispensaron de las materias difíciles y me obligaron a tener más actividad física de varias horas al día. Así, mientras los demás estaban en clase, yo jugaba solo en el patio de basquetbol haciendo canastas bobas y recitando de memoria. Mis compañeros de clase se dividieron desde el primer momento. Los que en realidad pensaban que había estado loco desde siempre, los que creían que me hacía loco para gozar la vida, y los que siguieron tratándome sobre la base de que los locos eran los maestros. De entonces viene la versión de que fui expulsado del colegio porque le tiré un tintero al maestro de aritmética mientras escribía ejercicios de regla de 3 en el tablero. Por fortuna, papá lo entendió de un modo simple y decidió que volver a casa sin terminar el año ni gastarle más tiempo y dinero a una molestia que solo podía ser una afección hepática. Para mi hermano Abelardo, en cambio, no había problemas de la vida que no se resolvieran en la cama. Mientras mis hermanas me daban tratamientos de compasión, él me enseñó la receta mágica desde que me vio entrar en su taller. A ti lo que te hace falta es una buena pierna. Lo tomó tan en serio que casi todos los días se iba media hora al billar de la esquina y me dejaba detrás del cancel de las sastrerías con amigas suyas de todos los pelajes, y nunca la misma. Fue una temporada de desafueros creativos que parecieron confirmar el diagnóstico clínico de Abelardo, pues al año siguiente volví al colegio en mi sano juicio.
Nunca olvidé la alegría con que me recibieron de regreso en el Colegio San José y la admiración con que celebraron los globitos de mi padre. Esta vez no fui a vivir donde los Valdeblanqués, que ya no cabían en su casa por el nacimiento de su segundo hijo, sino a la casa de don Eliezer García, un hermano de mi abuela paterna, famoso por su bondad y su honradez. Trabajó en un banco hasta la edad de retiro, y lo que más me conmovió fue su pasión eterna por la lengua inglesa. La estudió a lo largo de su vida desde el amanecer y la noche hasta muy tarde, como ejercicios cantados, con muy buena voz y buen acento, hasta que se lo permitió la edad. Los días de fiesta se iba al puerto a cazar turistas para hablar con ellos, y luego a tener tanto dominio como el que tuvo siempre en castellano, pero su timidez le impidió hablarlo con nadie conocido. Sus 3 hijos, varones, todos mayores que yo, y su hija Valentina, no pudieron escucharlo jamás. Por Valentina, que fue mi gran amiga y una lectora inspirada, descubrí la existencia del movimiento Arena y Cielo, formado por un grupo de poetas jóvenes que se habían propuesto renovar la poesía de la costa caribe con el buen ejemplo de Pablo Neruda. En realidad era una réplica local del grupo Piedra y Cielo, que reinaba por aquellos años en los cafés de poetas de Bogotá y en los suplementos literarios dirigidos por Eduardo Carranza, a la sombra del español Juan Ramón Jiménez, con la determinación saludable de arrasar con las hojas muertas del siglo XIX. No eran más de media docena apenas salidos de la adolescencia, pero habían irrumpido con tanta fuerza en los suplementos literarios de la costa que empezaban a ser vistos como una gran promesa artística. El capitán de Arena y Cielo se llamaba César Augusto del Valle, de unos 22 años, que había llevado su ímpetu renovador no solo a los temas y los sentimientos, sino también a la ortografía y a las leyes gramaticales de sus poemas. A los puristas les parecía un hereje, a los académicos les parecía un imbécil y a los clásicos les parecía un energúmeno. La verdad, sin embargo, era que por encima de su militancia contagiosa, como Neruda, era un romántico incorregible. Mi prima Valentina me llevó un domingo a la casa donde César vivía con sus padres en el barrio de San Roque, el más parrandero de la ciudad. Era de huesos firmes, prieto y flaco, de grandes dientes de conejo y el cabello brotado de los poetas de su tiempo, y sobre todo parrandero y desbraguetado. Su casa, de clase media pobre, estaba tapizada de libros sin espacio para uno más. Su padre era un hombre serio y más bien triste, con aires de funcionario en retiro, y parecía atribulado por la vocación estéril de su hijo. Su madre me acogió con una cierta lástima como a otro hijo aquejado del mismo mal que tanto le había hecho llorar por el suyo. Aquella casa fue para mí la revelación de un mundo que quizás intuía a mis 14 años, pero nunca había imaginado hasta qué punto. Desde aquel primer día me volví su visitante más asiduo y le quitaba tanto tiempo al poeta que todavía hoy no me explico cómo podía soportarme. He llegado a pensar que me usaba para practicar sus teorías literarias, tal vez arbitrarias, pero deslumbrantes, con un interlocutor asombrado, pero inofensivo. Me prestaba libros de poetas que nunca había oído nombrar, y los comentaba con él sin una conciencia mínima de mi audacia. Sobre todo con Neruda, cuyo poema 20 aprendí de memoria para sacar de sus casillas algunos de los jesuitas que no transitaban por esos andurriales de la poesía. Por aquellos días se alborotó el ambiente cultural de la ciudad con un poema de Meira del Mar a Cartagena de Indias, que saturó todos los medios de la costa. Fue tal la maestría de la dicción y la voz con que me lo leyó César del Valle que lo aprendí de memoria en la segunda lectura. Otras muchas veces no podíamos hablar porque César estaba escribiendo a su manera. Caminaba por cuartos y corredores como en otro mundo y cada 2 o 3 minutos pasaba frente a mí como un sonámbulo y de pronto se sentaba en la máquina. Escribía un verso, una palabra, un punto y coma, quizás, y volvía a caminar. Yo lo observaba trastornado por la emoción celestial de estar descubriendo el único y secreto modo de escribir la poesía. Así fue siempre en mis años del colegio San José, que me dieron la base retórica para soltar mis duendes. La última noticia que tuve de aquel poeta inolvidable, 2 años después en Bogotá, fue un telegrama de Valentina con las dos palabras únicas que no tuvo corazón para firmar. Murió César. Mi primer sentimiento en una Barranquilla sin mis padres fue la conciencia del libre albedrío. Tenía amistades que mantenía más allá del colegio, entre ellos Álvaro del Toro, que me hacía la segunda voz en las declamaciones del recreo, y con la tribu Los Arteta.
con quienes solía escaparme para las librerías y el cine, pues el único límite que me impusieron en casa del tío Eliezer para proteger su responsabilidad fue que no llegara después de las 8 de la noche. Un día que esperaba a César del Valle leyendo en la sala de su casa, había llegado a buscarlo una mujer sorprendente. Se llamaba Martina Fonseca y era una blanca vaciada en un molde de mulata, inteligente y autónoma, que bien podía ser la amante del poeta. Por 2 o 3 horas viví a plenitud el placer de conversar con ella, hasta que César volvió a casa y se fueron juntos sin decir para dónde. No volví a saber de ella hasta el miércoles de ceniza de aquel año, cuando salí de la misa mayor y la encontré esperándome en un escaño del parque. Creí que era una aparición, ya una bata de lino bordada que purificaba su hermosura, un collar de fantasía y una flor de fuego vivo en el descote. Sin embargo, lo que más apreció ahora le recuerdo es el modo en que me invitó a su casa sin un mínimo indicio de premeditación, sin que tomáramos en cuenta el signo sagrado de la cruz de ceniza que ambos teníamos en la frente. Su marido, que era práctico de un buque en el río Magdalena, estaba en un viaje de oficio de 12 días. ¿Qué tenía raro que su esposa me invitara un sábado casual a un chocolate con almojábanas? Solo que el ritual se repitió todo el resto del año mientras el marido andaba en su buque y siempre de 4 a 7, que era el tiempo del programa juvenil del Cine Rex, que me servía pretexto en la casa de mi tío Eliezer para estar con ella. Su especialidad profesional era preparar para los ascensos a maestros de primaria. A los mejor calificados los atendía en sus horas libres con chocolate y almojábanas, de modo que al bullicioso vecindario no le llamó la atención el nuevo alumno de los sábados. Fue sorprendente la fluidez de aquel amor secreto que ardió a fuego loco desde marzo hasta noviembre. Después de los 2 primeros sábados creí que no podía soportar más los deseos desaforados de estar con ella a toda hora. Estábamos a salvo de todo riesgo, porque su marido anunciaba su llegada a la ciudad con una clave para que ella supiera que estaba entrando en el puerto. Así fue el tercer sábado de nuestros amores, cuando estábamos en la cama y se oyó el bramido lejano. Ella quedó tensa. «Tate quieto», me dijo, y esperó 2 bramidos más. No saltó de la cama, como yo lo esperaba por mi propio miedo, sino que prosiguió impávida. Todavía nos quedan más de 3 horas de vida. Ella me lo había descrito como un negrazo de 2 metros y un geme, con una tranca de artillero. Estuve a punto de romper las reglas del juego por el zarpazo de los celos, y no de cualquier modo, quería matarlo. Lo resolvió la madurez de ella, que desde entonces me llevó de cabestro a través de los escollos de la vida real como un lobito con piel de cordero. Iba muy mal en el colegio y no quería saber nada de eso, pero Martina se hizo cargo de mi calvario escolar. Le sorprendió el infantilismo de descuidar las clases por complacer al demonio de una irresistible vocación de vida. Es lógico, le dije, si esta cama fuera el colegio y tú fueras la maestra, yo sería el número 1, no solo de la clase, sino de toda la escuela. Ella lo tomó como un ejemplo certero. Es justo eso lo que vamos a hacer, me dijo. Sin demasiados sacrificios emprendió la tarea de mi rehabilitación con un horario fijo. Me resolvía las tareas y me preparaba para la semana siguiente entre retozos de cama y regaños de madre. Si los deberes no estaban bien y a tiempo, me castigaba con la vea de un sábado por cada 3 faltas. Nunca pasé de 2. Mis cambios empezaron a notarse en el colegio. Sin embargo, lo que me enseñó la práctica fue una fórmula infalible que por desgracia solo me sirvió en el último grado de bachillerato. Si prestaba atención en las clases y hacía yo mismo las tareas en vez de copiarla de mis compañeros, podía ser bien calificado y leer a mi antojo en mis horas libres, y seguir mi vida propia sin trasnochos agotadores ni sustos inútiles. Gracias a esa receta mágica fue el primero en la promoción aquel año de 1942, con medalla de excelencia y menciones honoríficas de toda índole. Pero las gratitudes confidenciales se las hallaron los médicos por lo bien que me habían sanado la locura. En la fiesta caí en la cuenta de que había una mala dosis de cinismo en la emoción con que yo agradecía en los años anteriores los elogios por méritos que no eran míos. En el último año, cuando fueron merecidos, me pareció decente no agradecerlos.
pero correspondí de todo corazón con el poema El Circo de Guillermo Valencia, que recité completo sin consueta en el acto final y más asustado que un cristiano frente a los leones. En las vacaciones de aquel buen año había previsto visitar a la abuela Tranquilina en Aracataca, pero ella tuvo que ir de urgencia a Barranquilla para operarse a las cataratas. La alegría de verla de nuevo se completó con la del diccionario Lavelo que me llevó el regalo. Nunca había sido consciente de que estaba perdiendo la vista, o no quiso confesarlo, hasta que ya no pudo moverse de su cuarto. La operación en el hospital de Caridad fue rápida y con buen pronóstico. Cuando le quitaron las vendas, sentada en la cama, abrió los ojos, radiantes de su nueva juventud, se le iluminó el rostro y resumió su alegría con una sola palabra: veo. El cirujano quiso precisar qué tanto veía. Ella barrió el cuarto con su mirada nueva y numeró cada cosa con una precisión admirable. El médico se quedó sin aire, pues solo yo sabía que las cosas que numeró la abuela no eran las que tenía enfrente en el cuarto del hospital, sino las de su dormitorio de Aracataca, que recordaba de memoria y en su orden. Nunca más recobró la vista. Mis padres insistieron en que pasara las vacaciones con ellos en Sucre y que llevara conmigo a la abuela. Mucho más envejecida de lo que mandaba la edad y con la mente a la deriva. Se le había afinado la belleza de la voz y cantaba más y con más inspiración que nunca. Mi madre cuidó de que la mantuvieran limpia y arreglada como una muñeca enorme. Era evidente que se daba cuenta del mundo, pero lo refería al pasado, sobre todo a los programas de radio que despertaban en ella un interés infantil. Reconocía las voces de los distintos locutores, a quienes identificaba como amigos de la juventud en Riohacha, porque nunca entró un radio en su casa de Aracataca. Contradecía o criticaba algunos comentarios de los locutores, discutía con ellos los temas más variados o los reprochaba cualquier error gramatical como si estuvieran en carne y hueso junto a su cama, y se negaba a que la cambiaran de ropa mientras no se despidieran. Entonces les correspondía con su buena educación intacta: tenga usted muy buenas noches, señor. Muchos misterios de cosas perdidas, de secretos guardados o de asuntos prohibidos se aclararon en sus monólogos. ¿Quién se llevó escondida en un baúl la bomba del agua que desapareció de la casa de Aracataca? ¿Quién había sido en realidad el padre de Matilde Salmona, cuyos hermanos lo confundieron con otro y se lo cobraron a bala? Tampoco fueron fáciles mis primeras vacaciones en Sucre sin Martina Fonseca, pero no hubo ni una mínima posibilidad de que se fuera conmigo. La soledad de no verla durante 2 meses me había parecido irreal, pero a ella no. Al contrario, cuando le toqué el tema me di cuenta de que ya estaba, como siempre, 3 pasos delante de mí. De eso quería hablarte, me dijo sin misterios. Lo mejor para ambos sería que te fueras a estudiar en otra parte, ahora que estamos locos de amarrar. Así te darás cuenta de que lo nuestro no será nunca más de lo que ya fue. La tomé a burla. Me voy mañana mismo y regreso dentro de 3 meses para quedarme contigo. Ella me replicó con música de tango. Ja, 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 ja. Entonces aprendí que Martina era fácil de convencer cuando decía que sí, pero nunca decía que no. Así que agarré el guante, bañado en lágrimas, y me propuse ser otro en la vida que ella pensó para mí. Otra ciudad, otro colegio, otros amigos y hasta otro modo de ser. Apenas lo pensé, con la autoridad de mis muchas medallas, lo primero que dije a mi padre con una cierta solemnidad fue que no volvería al Colegio San José, ni a Barranquilla. Bendito sea Dios, dijo él. Siempre me había preguntado dónde sacaste el romanticismo de estudiar con los jesuitas. Mi madre pasó por alto el comentario. Si no es allá, tiene que ser en Bogotá, dijo. Entonces no será en ninguna parte, replicó papá inmediato, porque no hay plata para que alcance para los cachacos. Es raro, pero la sola idea de no seguir estudiando, que había sido el sueño de mi vida, me pareció entonces inverosímil, hasta el extremo de apelar a un sueño que nunca me pareció inalcanzable. Hay becas, dije. Muchísimas, dijo papá, pero para los ricos. En parte era cierto, pero no por favoritismo, sino porque los trámites eran difíciles y las condiciones mal divulgadas. Por obra del centralismo,
Todo el que aspiraba a una beca tenía que ir a Bogotá a 1000 kilómetros en 8 días de viaje que costaban casi tanto como 3 meses en internado y un buen colegio. Pero aún así podía ser inútil. Mi madre se exasperó. Cuando uno destapa la máquina de la plata, se sabe dónde se empieza, pero no dónde se termina. Además, ya había otras obligaciones atrasadas. Luis Enrique, que tenía un año menos que yo, estuvo matriculado en 2 escuelas locales y de ambas había desertado a los pocos meses. Margarita y Aída estudiaban bien en la escuela primaria de las monjas, pero ya empezaban a pensar en una ciudad cercana y menos costosa para el bachillerato. Gustavio, Ligia, Rita y Jaime no eran todavía urgentes, pero crecían a un ritmo amenazante. Tanto ellos como los 3 que nacieron después me trataron como alguien que siempre llegaba para irse. Fue mi año decisivo. La atracción mayor de cada carroza eran las muchachas escogidas por su gracia y su belleza, y vestidas como reinas, que recitaban versos alusivos a la guerra simbólica entre las 2 mitades del pueblo. Yo, todavía medio forastero, disfrutaba del privilegio de ser neutral y así me comportaba. Aquel año, sin embargo, seguí ante los ruegos de los capitanes de Congobeo para que les escribiera los versos para mi hermana Carmen Rosa, que sería la reina de una carroza monumental. Los complací encantado, pero me excedí en los ataques al adversario por mi ignorancia de las reglas del juego. No me quedó otro recurso que enmendar el escándalo con 2 poemas de paz, uno reparador para la bella de Congobeo y otro de reconciliación para la bella de Zulia. El incidente se hizo público. El poeta anónimo, apenas conocido en la población, fue el héroe de la jornada. El episodio me presentó en sociedad y me mereció la pena de ambos bandos. Me mereció la amistad de ambos bandos. Desde entonces no me alcanzó el tiempo para ayudar en comedias infantiles, bazares de caridad, tómbolas de beneficencia y hasta el discurso de un candidato al consejo municipal. Luis Enrique, que ya perfilaba como el guitarrista inspirado que llegó a ser, me enseñó a tocar el triple con él. Y con Filadelfo Velilla nos volvimos los reyes de las serenatas, con el premio mayor de que algunas agasajadas se vestían a las volandas, abrían la casa, despertaban a las vecinas y seguíamos la fiesta hasta el desayuno. Aquel año se enriqueció el grupo con el ingreso de José Palencia, nieto de un terrateniente adinerado y pródigo. José era un músico innato, capaz de tocar cualquier instrumento que le cayera en las manos. Tenía una estampa de artista de cine y era un bailarín estelar de una inteligencia deslumbrante y una suerte más envidiada que envidiable en los amores de paso. Yo, en cambio, no sabía bailar y no puedo aprender ni siquiera en casa de las señoritas Luiseau, 6 hermanas inválidas de nacimiento que, sin embargo, daban clases de buen baile sin levantarse de sus mecedores. Mi padre, que nunca fue insensible a la fama, se acercó a mí con una visión nueva. Por primera vez dedicamos largas horas a conversar. Apenas si nos conocíamos. En realidad, visto desde hoy, no viví con mis padres más de 3 años en total, sumados los 2 de Aracataca, Barranquilla, Cartagena, Cince y Sucre. Fue una experiencia muy grata que me permitió conocerlos mejor. Mi madre me lo dijo. Qué bueno que te hiciste amigo de tu papá. Días después, mientras preparaba el café en la cocina, me dijo más. Tu papá está muy orgulloso de ti. Al día siguiente me despertó en puntillas y me sopló al oído. Tu papá te tiene una sorpresa. En efecto, cuando bajó a desayunar, él mismo me dio la noticia en presencia de todos con un énfasis solemne. Alista tus vainas, que te vas para Bogotá. El primer impacto fue una gran frustración, pues lo que hubiera querido entonces era quedarme ahogado en la barranda perpetua. Pero prevaleció la inocencia. Por la ropa de tierra fría no hubo problema. Mi padre tenía un vestido negro de cheviot y otro de pana, y ninguno le cerraba en la cintura. Así que fuimos con Pedro León Rosales, el llamado sastre de los milagros, y me los compuso a mi tamaño. Mi madre me compró además el sobretodo de piel de camello de un senador muerto. Cuando me lo estaba midiendo en casa, mi hermana Ligia, que es vidente de natura, me previno en secreto de que el fantasma del senador se paseaba de noche por su casa con el sobretodo puesto. No le hice caso,
pero más me hubiera valido, porque cuando me lo puse en Bogotá, me vi en el espejo con la cara del senador muerto. Lo empeñé por 10 pesos en el Monte de Piedad y lo dejé perder. El ambiente doméstico había mejorado tanto que estoy a punto de llorar en las despedidas. Pero el programa se cumplió al pie de la letra sin sentimentalismo. La segunda semana de enero me embarqué en Magangué con el David Arango, el buque insignia de la naviera colombiana, después de vivir una noche hombre libre. Mi compañero de camarote fue un ángel de 220 libras y lampiño de cuerpo entero. Tenía el nombre usurpado de Jack el Destripador y era el último sobreviviente de una estirpe de cuchilleros de circo del Asia Menor. A primera vista me pareció capaz de estrangularme mientras dormía, pero en los días siguientes me di cuenta de que solo era lo que parecía, un bebé gigante con un corazón que no le cabía en el cuerpo. Hubo fiesta oficial la primera noche con orquesta y cena de gala, pero me escapé a la cubierta. Contemplé por última vez las luces del mundo que me disponía a olvidar sin dolor y lloré a gusto hasta el amanecer. Hoy me atrevo a decir que por lo único que quisiera volver a ser niño es para gozar otra vez de aquel viaje. Tuve que hacerlo de ida y vuelta varias veces durante los 4 años que me faltaban de bachillerato y otros 2 de la universidad, y cada vez aprendí más de la vida que en la escuela, y mejor que en la escuela. Por la época en que las aguas tenían caudal suficiente, el viaje de subida duraba 5 días de Barranquilla a Puerto Salgar, de donde se hacía una jornada en tren hasta Bogotá. En tiempos de sequía, que eran los más entretenidos para navegar, si no se tenía prisa, podía durar hasta 3 semanas. Los buques tenían nombres fáciles e inmediatos. Atlántico, Medellín, Capitán de Caro, David Arango. Sus capitanes, como los de Conrad, eran autoritarios y de buena índole. Comían como bárbaros y no sabían dormir solos en sus camarotes de reyes. Los viajes eran lentos y sorprendentes. Los pasajeros nos sentábamos en las terrazas todo el día para ver los pueblos olvidados, los caimanes tumbados con las fauces abiertas a la espera de las mariposas incautas, las bandadas de garzas que alzaban el vuelo por el susto de la estela del buque, el averío de patos de las ciénagas interiores, los manatíes que cantaban en los playones mientras amamantaban a sus crías. Durante todo el viaje uno despertaba al amanecer aturdido por la bullaranga de los micos y las cotorras. A menudo la tufarada nauseabunda de una vaca ahogada impedía la siesta, inmóvil en el hilo del agua, con un gallinazo solitario parado en el vientre. Ahora es raro que uno conozca a alguien de los aviones. En los buques fluviales los estudiantes terminábamos por parecer una sola familia, pues nos poníamos de acuerdo todos los años para coincidir en el viaje. A veces el buque encallaba hasta 15 días en un banco de arena. Nadie se preocupaba, pues la fiesta seguía, y una carta del capitán sellada con el escudo de su anillo servía de excusa para llegar tarde al colegio. Desde el primer día me llamó la atención el más joven de un grupo familiar que tocaba el bandoneón como entre sueños, paseándose durante días enteros por la cubierta de primera clase. No pude soportar la envidia, pues desde que escuché a los primeros acordeoneros de Francisco el Hombre en las fiestas del 20 de julio en Aracataca, me empeñé en que mi abuelo me comprara un acordeón. Pero mi abuela se nos atravesó con la mojiganga de siempre, de que el acordeón era un instrumento de guatacucos. Unos 30 años después creí reconocer en París al elegante acordeonero del buque en un congreso mundial de neurólogos. El tiempo había hecho lo suyo. Se había dejado una barba bohemia y la ropa le había crecido unas 2 tallas. Pero el recuerdo de su maestría era tan vívido que no podía equivocarme. Sin embargo, su reacción no pudo ser más ríspida cuando le pregunté, sin presentarme. ¿Cómo va el bandoneón?, me replicó sorprendido. No sé de qué me habla usted. Sentí que me tragaba la tierra, y le di mis humildes excusas por haberlo confundido con un estudiante que tocaba el bandoneón en el David Arango a principios de enero del 44. Entonces resplandeció por el recuerdo. Era el colombiano Salomón Hakim, uno de los grandes neurólogos de este mundo. La desilusión fue que había cambiado el bandoneón por la ingeniería médica.
Otro pasajero me llamó la atención por su distancia. Era joven, robusto, de piel rubicunda y lentes de miope, y una calvicie prematura muy bien tenida. Me pareció la imagen perfecta del turista cachaco. Desde el primer día acaparó la poltrona más cómoda, puso varias torres de libros nuevos en una mesita y leyó sin espabilar desde la mañana hasta que lo distraían las parrandas de la noche. Cada día apareció con el comedor, con una camisa de playa diferente y florida, y desayunó, almorzó, comió y siguió leyendo solo en la mesa más arrinconada. No creo que hubiera cruzado un saludo con nadie. Lo bautizó para mí como el lector insaciable. No resistí la tentación de husmear sus libros. La mayoría eran tratados indigestos de derecho público que leía en las mañanas, subrayando y tomando notas marginales. Con la fresca a la tarde leía novelas, entre ellas una que me dejó atónito, El doble de Dostoyevski, que había tratado de robarme y no pude, en una librería de Barranquilla. Estaba loco por leerla, tanto que hubiera querido pedírsela prestada, pero no tuve aliento. Uno de esos días apareció con el gran Meaulnes, de la cual no había oído hablar, pero que muy pronto tuve entre las obras maestras preferidas por mí. En cambio, yo solo llevaba libros ya leídos e irrepetibles. Jerónimo, del padre Caloma, que no acabé de leer nunca. La vorágine, de José Eustacio Rivera, de los Apeninos a Los Ángeles, de Edmundo de Amicis, y el diccionario del abuelo que ya trozos durante horas. Al lector implacable, por el contrario, no le alcanzaba el tiempo para tantos. Lo que quiero decir, y no he dicho, es que hubiera dado cualquier cosa por ser él. El tercer viajero, por supuesto, era Jack el Destripador, mi compañero de cuarto, que hablaba dormido en lengua bárbara durante horas enteras. Sus parlamentos tenían una condición melódica que le daba un fondo nuevo a mi lectura de la madrugada. Me dijo que no era consciente de eso, ni sabía qué idioma podía ser en el que soñaba, porque de niño se entendió con los maromeros de su circo en 6 dialectos asiáticos, pero los había perdido todos cuando murió su madre. Solo le quedó el polaco, que era su lengua original, pero pudimos establecer que tampoco esa era la que hablaba dormido. No recuerdo un ser más adorable mientras aceitaba y probaba el filo de sus cuchillos siniestros en su lengua rosada. Su único problema había sido el primer día en el comedor, cuando reclamó a los meseros que no podía sobrevivir al viaje si no le servían 4 raciones. El contramaestre le explicó que así sería si las pagaba como suplemento con una rebaja especial. Él alegó que había viajado por los mares del mundo y en todos reconocieron el derecho humano de no dejarlo morir de hambre. El caso subió hasta el capitán, quien decidió muy a la colombiana que le sirvieran 2 raciones y que a los meseros se le fuera la mano hasta 2 más por distracción. Él se ayudó además picando con el tenedor los platos de los compañeros de mesa y algunos vecinos inapetentes, que gozaban con sus ocurrencias. Había que estar allí para creerlo. Yo no sabía qué hacer de mí, hasta que en la Gloria se embarcó un grupo de estudiantes que armaban tríos y cuartetos en las noches y cantaban hermosas serenatas con boleros de amor. Cuando descubrí que les sobraba un tiple, me hice cargo de él. Ensayé con ellos en las tardes y cantamos hasta el amanecer. El tedio de mis horas libres se encontró remedio por una razón del corazón. El que no canta no puede imaginarse lo que es el placer de cantar. Una noche de gran luna nos despertó un lamento desgarrador que nos llegaba de la ribera. El capitán Clímaco Condiabelo, uno de los más grandes, dio orden de buscar con reflectores el origen de aquel llanto, y era una hembra de manatí que se había enredado en la rama de un árbol caído. Los vaporinos se echaron al agua, la amarraron al cabrestante y lograron desencallarla. Era un ser fantástico y enternecedor, entre mujer y vaca, de casi 4 metros de largo. Su piel era lívida y tierna, y su torso de grandes tetas era de madre bíblica. Fue el mismo capitán Condoabelo a quien le oí decir por primera vez que el mundo se iba a acabar si seguían matando a los animales del río, y prohibió disparar desde su barco. El que quiera matar a alguien, que vaya a matarlo en su casa, gritó, no en mi buque. El 19 de enero de 1968, 17 años después, lo recuerdo como un día ingrato por un amigo que me llamó por teléfono a México para contarme que él va
por David Arango se había incendiado y convertido en cenizas en el puerto de Magangué. Colgué con la conciencia horrible de que aquel día se acababa mi juventud y que lo poco que ya nos quedaba de nuestro río de nostalgia se había ido al carajo. Hoy el río Magdalena está muerto, con sus aguas podridas y sus animales extinguidos. Los trabajos de recuperación de que tanto han hablado los gobiernos sucesivos que nada han hecho requerían la siembra técnica de unos 60 millones de árboles en un 90% de las tierras de propiedad privada, cuyos dueños tendrían que renunciar por el solo amor a la patria al 90% de sus ingresos actuales. Cada viaje dejaba grandes enseñanzas de vida que nos vinculaban de un modo efímero pero inolvidable a la de los pueblos de paso, donde muchos de nosotros se enredaron para siempre en su destino. Un renombrado estudiante de medicina se metió sin ser invitado en un baile de bodas. Bailó sin permiso con la mujer más bonita de la fiesta y el marido lo mató de un tiro. Otro se casó en una borrachera épica con la primera muchacha que le gustó en Puerto Berrío y sigue feliz con ella y con sus 9 hijos. José Palencia, nuestro amigo de Sucre, se había ganado una vaca en un concurso de tamboreros en Tenerife y allí mismo la vendió por 50 pesos, una fortuna para la época. En el inmenso barrio de Tolerancia de Barranca Bermeja, la capital del petróleo, nos llevamos la sorpresa de encontrar cantando con la orquesta de un bordel a Ángel Cacique Palencia, primo hermano de José, que había desaparecido de Sucre sin dejar rastro desde el año anterior. La cuenta de la pachanga la asumió la orquesta hasta el amanecer. Mi recuerdo más ingrato es el de una cantina sombría de Puerto Berrío, de donde la policía nos sacó a golpes de garrote a 4 pasajeros sin dar explicaciones ni escucharlas, y nos arrestaron bajo el cargo de haber violado a una estudiante. Cuando llegamos a la comandancia de policía ya tenía entre rejas y sin un solo rasguño a los verdaderos culpables, unos vagos locales que no tenían nada que ver con nuestro buque. En la escala final, Puerto Salgar, había que desembarcar a las 5 de la mañana vestidos para las tierras altas. Los hombres de paño negro, con chaleco y sombrero, hongo y los abrigos colgados del brazo, habían cambiado de identidad entre el salterio de los sapos y la pestilencia del río saturado de animales muertos. A la hora del desembarco tuve una sorpresa insólita. Una amiga de última hora había convencido a mi madre de hacerme un petaté de corroncho con un chinchorro de pita, una manta de lana y una vacinilla de emergencia, y todo envuelto en una estera de esparto y amarrado en cruz con los hicos de la hamaca. Mis compañeros músicos no pudieron soportar la risa de verme con semejante equipaje en la cuna de la civilización, y el más resuelto hizo lo que yo no me había atrevido. Lo tiró al agua. Mi última visión de aquel viaje inolvidable fue la del petaté que regresaba a sus orígenes ondulando en las corrientes. El tren de Puerto Salgar subía como gateando por las cornisas de rocas en las primeras 4 horas. En los tramos más empinados se descolgaba para tomar impulso y volvía a intentar el ascenso con un resuello de dragón. A veces era necesario que los pasajeros se bajaran para aligerarlo del peso y remontar a pie hasta la cornisa siguiente. Los pueblos del camino eran tristes y helados, y en las estaciones desiertas solo nos esperaban las vendedoras de toda la vida que ofrecían por la ventanilla del vagón unas gallinas gordas y amarillas, cocinadas enteras, y unas papas nevadas que sabían a gloria. Allí sentí por primera vez un estado del cuerpo desconocido e invisible, el frío. Al atardecer, por fortuna, se abrían de pronto hasta el horizonte las sábanas inmensas, verdes y bellas como mar del cielo. El mundo se volvía tranquilo y breve. El ambiente del tren se volvía otro. Me había olvidado por completo del lector insaciable cuando apareció de pronto y se sentó enfrente de mí con un aspecto de urgencia. Fue increíble. Lo había impresionado un bolero que cantábamos en las noches del buque y me pidió que se lo copiara. No solo lo hice, sino que le enseñé a cantarlo. Me sorprendió su buen oído y la lumbre de su voz cuando la cantó solo, justo y bien, desde la primera vez. Esa mujer se va a morir cuando la oiga, exclamó radiante. Así entendí su ansiedad. Desde que oyó el bolero cantado por nosotros en el buque, sintió que sería una revelación para la novia que lo había despedido 3 meses antes en Bogotá y aquella tarde lo esperaba en la estación. Lo había vuelto a oír 2 o 3 veces más,
y era capaz de reconstruirlo a pedazos, pero al verme solo en la poltrona del tren había resuelto pedirme el favor. También yo tuve entonces la audacia de decirle con toda intención y sin que viniera al caso, cuando me había sorprendido en su mesa un libro tan difícil de encontrar, su sorpresa fue auténtica. ¿Cuál? El doble. Rió complacido. Todavía no lo he terminado, dijo, pero es una de las cosas más extrañas que me ha caído en las manos. No pasó de ahí. Me dio las gracias en todos los tonos por el bolero y se despidió con un fuerte apretón de manos. Empezaba a oscurecer cuando el tren disminuyó y la marcha. Pasó por un galpón atiborrado de chatarra oxidada y ancló en un muelle sombrío. Agarré el baúl por la lengüeta y lo arrastré hacia la calle antes de que me atropellara el gentío. Estaba a punto de llegar cuando alguien gritó: ¡Joven, joven! Me volví a mirar, como varios jóvenes y otros menos jóvenes que corrían conmigo, cuando el lector insaciable pasó a mi lado y me dio un libro sin detenerse. «Que le aproveche», me gritó, y se perdió en el tropel. El libro era el doble. Estaba tan aturdido que no alcancé a darme cuenta de lo que acababa de pasarme. Me guardé el libro en el bolsillo del sobretodo y el viento helado del crepúsculo me golpeó cuando salí de la estación. A punto de sucumbir puse el baúl en el andén y me senté sobre él para tomar el aire que me faltaba. No había un alma en las calles. Lo poco que alcancé a ver era la esquina de una avenida siniestra y glacial bajo una llovizna tenue y revuelta en hollín. A 2.400 metros de altura y con un aire polar que estorbaba para respirar. Esperé, muerto de frío, no menos de media hora. Alguien tenía que llegar, pues mi padre había avisado con un telegrama urgente a don Eliezer Torres Arango, un pariente suyo que sería mi acudiente. Pero lo que me preocupaba entonces no era que alguien viniera o no viniera, sino el miedo de estar sentado en un baúl sepulcral sin conocer a nadie en el otro lado del mundo. De pronto bajó de un taxi un hombre distinguido, con paraguas de sedas y un abrigo de camello que le daba a los tobillos. Comprendí que era mi acudiente, aunque apenas me miró y pasó de largo, y no tuve la audacia de hacerle alguna seña. Entró corriendo en la estación y volvió a salir, minutos después, sin ningún gesto de esperanza. Por fin me descubrió y me señaló con el dedo del índice. «Tú eres Gavito, ¿verdad?», le contesté con el alma. «Ya casi».